En el vídeo de hoy vamos a analizar cómo es la evolución de la segunda generación de los monoplazas de Fórmula E. Muy buenas, pues como digo, lo que vamos a analizar es la evolución de la segunda generación de Fórmula E. Es decir, no es una tercera generación, sino que es como una modificación de la generación anterior que ya teníamos, esta Gen 2. Para quien no haya visto el coche todavía, es este que puedes ver aquí. Es muy parecido al que tenemos este año, pero sí que tiene algunas diferencias bastante claves, sobre todo que pueden afectar mucho a lo que sería el rendimiento de los coches en pista, a priori al menos. Entonces, bueno, como veis es muy parecido, como digo. Vamos a empezar analizando algunas diferencias fundamentales. La primera de ellas, sin duda, es este nuevo alerón delantero, que ahora sí tiene más pinta de alerón, podríamos decir. Antes teníamos lo que sería una superficie cubierta entera de la rueda, lo que decía que el aire, cuando iba a llegar contra la rueda, se desviase a ambos lados de esa estructura de la rueda. Ahora esto ya desaparece y lo que esto va a provocar sin duda es que vaya mucho más aire contra la rueda. Lo bueno es que estos Fórmula E, como ya sabes, corren en circuitos muy cerrados, en ciudades, circuitos urbanos en los que no se alcanza mucha velocidad. Entonces este drag, aunque sí que va a afectar o debería afectar el rendimiento y además a la descarga de las baterías, realmente no va a ser algo exponencial, porque si bien es cierto que va a chocar mucho más aire y se van a generar muchas más turbulencias que dificulten la velocidad punta de los coches, realmente no se van a llegar a extremos como en otras categorías como puede ser Fórmula 2 o Fórmula 1, ni mucho menos. En cualquier caso sí que es importante este cambio porque, como digo, va a chocar mucho más aire contra las ruedas. Sí es cierto que tenemos también esta pequeña superficie horizontal en la parte de arriba que, bueno, puede ayudar un poco a controlar el flujo de aire. Realmente no va a hacer que este alerón funcione como el del año pasado. Si es que a lo del año pasado se le podía llamar alerón porque vemos que formaba incluso una estructura alrededor de la propia rueda. Luego, si miramos un poco la parte trasera, pues nos damos cuenta que encontramos algo bastante parecido, porque como ves, lo que sería la carrocería ahí se corta, lo que significa que toda la parte superior de la rueda está al aire libre. Antes también había una parte de la rueda que estaba al aire y eso dificultaba un poco el evitar que haya turbulencias, porque la rueda aquí está girando así y el aire choca de frente, entonces inevitablemente ahí se producen turbulencias y eso hace que aumente el drag o resistencia al avance. Pero bueno, ahora la superficie abierta es muchísimo más grande y esto es lo que va a provocar sin duda, pues eso, que los coches tengan que hacer mucha más fuerza para ir a la misma velocidad. Entonces, por ambas partes se puede entender que los coches van a generar menos downforce, y realmente es así porque se está generando más drag descubriendo ruedas, no generando una superficie que vayan a impulsar el aire hacia arriba, aunque eso te provoque resistencia al avance. Entonces, esto realmente, lo que se está sacrificando de downforce es muy poco, porque estos coches, como digo, no alcanzan velocidades tampoco tan elevadas como para que esto se deba notar muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos un difusor mucho más grande. El año pasado ya era enorme y todos estos años parece que la Fórmula E se basa mucho en el efecto suelo. De hecho, vemos aquí que el suelo también es muy grande, como en el caso de la Fórmula 1 a partir de 2021, entonces parece que van un poco en esta tónica. En cualquier caso, pues el downforce que se genere en estas fórmulas debería venir sobre todo por el efecto suelo, y además es que no cabe ninguna duda viendo este pedazo de difusor tan grande y la ausencia de alerones o de apéndices que denoten que se va a impulsar el aire hacia arriba para empujar el coche hacia abajo. Entonces, bueno, otro cambio también que llama muchísimo la atención es la inclusión de la aleta de tiburón. También la podíamos ver aquí, lógicamente es esto. Y esta aleta de tiburón básicamente lo que hace es aportar cierta estabilidad al coche. ¿Qué significa esto? Pues que en la curva el aire que va por esa aleta de tiburón, por efecto Coanda, que está pegado a ambos lados de la aleta de tiburón, lo que hace es que se dificulte un poco el giro, que el coche, digamos, que no esté tan vivo. Esto hace que sean mucho más fáciles de controlar, pero que al mismo tiempo pues no puedan coger las curvas tan rápido. No sé hasta qué punto puede afectar esto al rendimiento de los coches, pero sí es cierto que en las últimas carreras de Fórmula E que hemos visto han sido completamente caóticas, aunque yo creo que no era por falta de control del propio coche, sino por impotencia y por no ver la posibilidad de adelantar. Y en ese sentido creo que tiene sentido lo que han hecho de aumentar el drag. ¿Por qué? Pues porque el coche que va a ir delante, aunque las rectas sean muy cortas y esto lógicamente no se vea tan magnificado como en otras categorías, realmente el coche que va delante se va a estar comiendo todo el aire, el aire ese le va a afectar muchísimo porque tiene las ruedas al descubierto y sin apenas protección para ese aire, mientras que el de detrás va a recibir un aire mucho más sucio, con mucha menos densidad, y entonces, aunque también lleva las ruedas descubiertas, lógicamente no le va a afectar tanto el aire porque se lo está cortando el coche de delante. Entonces, esto es un tema fundamental. Lógicamente, no sé hasta qué punto puede llegar a aumentar los adelantamientos en recta, sobre todo de esta fórmula, porque
Bueno, es un concepto muy complicado, yo admito que todavía me estoy acostumbrando, es un poco complejo, porque bueno, venimos de otras categorías de fórmula o incluso GTs que las carreras no tienen nada que ver, ya ves el circuito y ya notas como no tiene nada que ver. En cualquier caso, creo que es un error que yo mismo cometo muchas veces, el comparar la Fórmula E con otras categorías porque es un concepto de coche muy distinto. Yo creo que el tema de los coches eléctricos ya viene de base como algo que se quiere distinguir muchísimo sobre los coches de combustión interna. Ya vemos, por ejemplo, como Tesla cuando sacó el Model S, que es como la referencia de sus coches, el que un poco abrió el mercado para esta avalancha de coches eléctricos, pues no pretendía ser competencia directa de los coches, sino más bien indirecta. Es decir, yo no te estoy ofreciendo un coche como los que tú te estás comprando, yo te estoy ofreciendo otra cosa distinta. Te va a ofrecer la misma satisfacción, digamos, te va a cubrir las mismas necesidades, pero es un producto distinto, entre comillas. Podríamos poner el ejemplo de los refrescos, por ejemplo, pues Pepsi es competencia directa de Coca-Cola, pero a lo mejor Fanta pues también es competencia de Coca-Cola. No es exactamente el mismo producto, pero las necesidades que te satisface, pues lógicamente son las mismas. Es decir, pues tienes calor o tienes sed o lo que sea y te tomas el refresco. Entonces digamos que con esta Fórmula E las necesidades que satisfacen son parecidas o casi similares a coches de carrera, pero va enfocado en algo completamente distinto. Así que bueno, yo espero que estas medidas pues por lo menos nos ayuden a ver un poco más de adelantamiento, que nos pongan un poco más fácil entender las carreras de Fórmula E, que si nos miramos desde el punto de vista del mercado del automóvil, de los negocios y demás, pues es una categoría, digamos, que tiene sentido y mucho. Pero cuando tú te pones a ver una carrera de Fórmula E desde el punto de vista de un aficionado, sí que es mucho más complicado. Entonces yo creo que para que una categoría funcione de verdad, pues también tiene que tener aficionados, porque si no, nadie ve esa carrera, los patrocinadores, digamos que no llegan tanto porque no se alcanza la repercusión que debería, entonces al final pues se termina cerrando. En cualquier caso, no creo que esto le pase a la Fórmula E, creo que es una categoría incluso necesaria, diría yo. Pero bueno, creo que este tipo de mejoras, viendo cuáles son los principales fallos y adaptando los coches a ellos, pues puede ayudar a mejorarla. Así que nada, esto es todo por hoy. Como ves, los cambios son bastante sutiles, pero que nos avanzan lo que puede ser la Fórmula E del futuro. Así que esto es todo y nos vemos en la próxima.